Un software paramétrico como el que disponemos permite convertir rotulación en ecuaciones. Vamos a abordar entonces en este vídeo tutorial cómo se programan las ecuaciones y concretamente vamos a aplicarlo a la resolución de los distintos problemas que podemos tener en sistema acotado con relación a una recta. Es decir, nosotros disponemos aquí de la proyección de una recta e independientemente las cotas de dos puntos de la recta, lo que hemos llamado aquí la cota menor CM minúscula y la cota mayor CM mayúscula. Si queremos calcular los datos de esta recta, tendremos inicialmente que calcular la pendiente. Si vamos a calcular la pendiente, entonces tendríamos que colocar una fórmula que rotularíamos línea a línea. Entonces, la pendiente de una recta tendría que ser igual a la diferencia entre la cota mayor menos la cota menor partido por la distancia proyectada entre esos dos puntos. Si medimos la distancia proyectada entre esos dos puntos, comprobaremos que esa distancia proyectada concretamente mide 30,61. En todo caso pondremos distancia proyectada, no conocemos su valor todavía. A continuación mediríamos la distancia entre esos dos puntos. La distancia entre esos dos puntos con la herramienta de medición nos daría desde el punto de cota menor hasta el punto de cota mayor una distancia concretamente que es de 30,6073. Seleccionaríamos ese valor de medición, pulsando control C lo copiaríamos y pasaríamos a introducir ese dato en la rotulación, de manera que la distancia proyectada sería igual. Ahora pulsaríamos control V y pegaríamos ese valor de la distancia proyectada. Si conocemos esa distancia proyectada, entonces la pendiente sería un valor calculado y ese valor calculado lo podríamos situar, por ejemplo, aquí. Una vez que tenemos esto rotulado, tendríamos por un lado las variables que se han rotulado de forma independiente, pendiente igual a cota mayor menos cota menor partido por distancia proyectada, y el valor de la pendiente que lo vamos a situar dentro de un recuadro de cálculo para que sea más legible el valor. Una vez que tenemos este valor, estas rotulaciones, es decir, ley, valor de variable, tendríamos que meter también las variables correspondientes a las cotas de estos puntos. Entonces rotularíamos cota mayor igual, en nuestro caso, a 11,23 y la cota menor igual a 2,46. De esta forma, si cambian las cotas de cualquier recta, podríamos guardar esta ecuación y cortar y pegarla en cualquiera de nuestros dibujos. Nosotros podríamos calcular la pendiente de forma inmediata. Una vez que se han hecho estas rotulaciones, que se tienen que hacer como rotulaciones independientes línea a línea, nosotros procederíamos con la herramienta de CAD paramétrico a asignar ecuación. Concretamente sería esta herramienta. En la parte inferior nos va diciendo el orden que tenemos que hacer las cosas. Primero identificamos ecuación, después identificamos los distintos parámetros que toman parte en esa ecuación. Finalmente tocaríamos la variable de salida, confirmaríamos dando un punto de datos en la pantalla con un clic y reiniciaríamos. Repetimos la ecuación, asignar ecuación, valor, cota mayor, cota menor, variable,
No nos da el resultado porque concretamente al pegar, si observamos aquí, hemos metido una cantidad en que se ha copiado con la distancia, pero con la unidad en metros. Entonces, si simplemente editamos este valor y eliminamos esa letra que está dando lugar a un error, volveríamos a asignar ecuación en el orden ecuación, variable, 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 variable de salida, confirmamos y reiniciamos. Nos sale el valor correspondiente a la pendiente, un 0,2865. Una vez que tenemos este cálculo, nosotros, por ejemplo, podríamos calcular la pendiente en tanto por ciento, la pendiente y el módulo. La pendiente en tanto por ciento podríamos denominarla como valor de 100, que sería igual a P multiplicado por 100. Rotulamos. Tenemos que rotular la variable de salida, que sería en este caso P100, que la vamos a situar en esta ventana, y asignaríamos ecuaciones tal como hemos hecho anteriormente. Es decir, asignamos la ecuación, tocamos la ecuación, la variable de salida en este caso va a tener que ser el valor de la pendiente calculada y finalmente la nueva variable de salida. Confirmamos en cualquier parte, reiniciamos y sale el cálculo, que sería una pendiente del 28%. Si queremos calcular el módulo sería siempre el valor inverso de la pendiente. Entonces, módulo sería igual a 1 dividido por P. Es un valor calculado, en consecuencia el módulo tendríamos que sacarlo como una variable calculada en otra ventana. Una vez que tenemos esto realizado, tenemos que asignar ecuaciones. Asignaríamos ecuación, módulo, pendiente calculada, salida del módulo, confirmamos con el botón izquierdo en cualquier parte de la pantalla, reiniciamos. El módulo nos saldría 3,49. Otro dato que nos pueden pedir en el caso de una recta sería el valor relativo al ángulo que forma la recta con el plano de comparación. Teniendo en cuenta que la pendiente es la tangente trigonométrica del ángulo que forma la recta con el plano de comparación, el ángulo tendría que ser el arco tangente de la pendiente. En consecuencia, nosotros la ecuación que tendríamos que rotular sería ángulo de R igual, y aquí expresaríamos la función arco tangente del valor de la pendiente. Si dejamos aquí la ecuación, el valor del ángulo nos saldrá expresado en radianes. Si lo que queremos tener el ángulo expresado en grados y décimas de grado, tendríamos que multiplicar por un factor de conversión de radianes a grados. Es decir, tendríamos que multiplicar, en este caso, por 180 y dividir por pi. Colocaríamos este valor, esta ecuación, y tendríamos que colocar el valor calculado rotulado de forma independiente para dar la salida de cálculo. Lo colocaríamos en esta ventana y entonces ahora tendremos que proceder a asignar la ecuación y las variables que intervienen. En este caso, si asignamos la ecuación es ángulo de la recta, el valor de la pendiente es este valor calculado y el ángulo sería este valor de salida. Nos sale
15 grados con 98 décimas de grado. Con esto nosotros tendríamos ya situado los datos de la recta principalmente, es decir, hemos calculado módulo, pendiente, etcétera. Es decir, pendiente de tanto por ciento, ángulo con el plano horizontal. De una recta también es frecuente que se quiera saber la traza de la recta, que es la intersección con el plano de comparación. Si queremos saber la intersección con el plano de comparación, entonces podríamos aplicar una expresión similar a la que tenemos aquí. Es decir, la pendiente sería igual a la diferencia de cotas partido por una distancia proyectada. Si nosotros damos la cota de un punto, podemos, conociendo la pendiente, sacar el valor de la distancia proyectada que hay a ese punto de cota conocida. En consecuencia, vamos a introducir una ecuación. La ecuación concretamente va a ser diferencia de cota entre el punto de menor cota, que es Cm minúscula, menos la cota del punto, que es la traza, sería 0, luego es Cm, dividido por la distancia proyectada a la traza, tendrá que ser igual a la pendiente. De esta forma, nosotros podríamos calcular la distancia que existe desde el punto de la cota menor a la traza. Como la distancia proyectada es un valor calculado, tenemos que rotular la variable de salida y ahora expresar el valor final. ¿De qué forma? Asignando ecuación en el orden que ya conocemos. Es decir, primero seleccionaríamos la herramienta de asignar ecuación, tocaríamos la ecuación, tenemos que seleccionar el valor de pendiente de salida, tenemos que seleccionar la cota menor y tenemos que seleccionar el valor final. Daríamos un punto de datos en la pantalla con el botón izquierdo y botón derecho para reiniciar y se calcula. Con esto tenemos la distancia a la traza. En consecuencia, si nosotros queremos hallar la traza, como tenemos esta distancia, ya tenemos todos los valores de la recta. Si queremos situar la traza, nos bastaría con llevar esta distancia proyectada a partir del punto, en este caso, de cota menor. Emplearíamos la herramienta de trazar paralelo. En la herramienta de trazar paralelo llevaríamos la distancia, que en este caso tendría que ser 8,5854. Seleccionaríamos este trazo y daríamos un desplazamiento en el sentido en que debe estar, que es en sentido decreciente, y entonces aquí tendríamos la traza. Con esto tenemos los datos de la recta. Otro tipo de problemas que puede darse en sistema acotado con una recta que haya que utilizar ecuaciones serían los relativos, por ejemplo, a conocer la cota de un punto de la recta. Para conocer la cota de un punto de la recta vamos a emplear valores ya conocidos, concretamente de la pendiente. Este sería un punto intermedio y entonces vamos a expresar la ley correspondiente que utilizaríamos en este caso. Hacemos un zoom para ver las ecuaciones de trabajo. Vamos a trabajar en esta zona. Entonces rotulamos sencillamente la expresión que ya hemos utilizado. Es decir, la expresión, ¿cuál va a ser? La expresión básicamente es diferencia de cota entre dos puntos partido por distancia proyectada. Entonces, la expresión que vamos a utilizar sería cota intermedio del punto menos
la cota menor, que es una cota ya conocida, que la hemos introducido previamente, será igual, partido por la distancia proyectada, que la vamos a llamar distancia proyectada 2 para diferenciarla de las anteriores utilizadas, como la traza, o la distancia proyectada que hemos utilizado para la pendiente. Esto tiene que ser igual a la pendiente. Esa sería la ley que nos permite sacar la cota proyectada. La cota proyectada entonces, la cota intermedia sería un valor que hay que calcular. Lo rotulamos y lo colocamos en una ventana de datos y sencillamente ahora lo que hacemos es asignar la ecuación, inicialmente la ecuación y las variables que intervienen, que son en este caso pendiente, y como hemos empleado la cota menor, y finalmente seleccionaríamos el valor de salida de la cota intermedia. No hemos metido el valor de la distancia proyectada 2, que habría que calcularlo. Entonces, por eso no ha dado el resultado. Nos pregunta aquí en la parte inferior, distancia proyectada 2, ¿cuál es? Con una interrogación. Bien, pues entonces vamos a medir esa distancia proyectada desde el punto de menor cota al punto de cota intermedia. Nos sale 20,71. Repetimos la medición desde este punto a este punto, 20,71. Seleccionamos entonces este valor, control C. Tenemos que tener cuidado en que aparece la unidad del metro. En consecuencia, cuando rotulemos esa distancia proyectada 2, igual, si ahora pulsamos control V porque lo hemos copiado, tendríamos que eliminar la letra M y rotular aquí. Ahora sí tenemos todos los valores que intervienen en la ecuación. En consecuencia, seleccionaríamos asignar ecuación, tocaríamos la ecuación, seleccionaríamos la cota menor, la distancia proyectada, la pendiente, la cota intermedia finalmente, punto de datos en cualquier parte de la pantalla con botón izquierdo y reiniciamos. Y nos dice que la cota es 8,3. Ya tenemos calculada la cota correspondiente. En consecuencia, esa sería la cota de este punto, del cual conocíamos la distancia proyectada a un punto de cota conocida. Bien, otro problema que puede darse, es decir, o bien hemos visto conocida la proyección de un punto, calcular su cota, que es lo que acabamos de hacer. Otro problema sería relativo a situar un punto de cota conocida. El caso que vamos a abordar, por ejemplo, va a ser hallar sobre esa recta el punto de cota 8. La expresión que vamos a utilizar básicamente es la misma que tenemos anteriormente, es decir, nosotros vamos a rotular una expresión que va a ser cota conocida menos la cota menor dividido por la distancia proyectada, que vamos a llamar 3, que desconocemos, tendrá que ser igual a la pendiente. El parámetro cota conocida va a ser igual a 8, por ejemplo, si queremos hallar el punto de cota 8. Y tenemos que colocar la variable de salida, distancia proyectada 3. Situaríamos ahí. Realizando un zoom la podemos colocar de una forma más visible, más cómoda, que no esté superpuesta a las líneas de la ventana de datos, porque en definitiva lo que estamos haciendo es creando pues como una calculadora de que nos apoye
labores en sistema acotado. Una vez que tenemos estos parámetros, al igual que hemos hecho anteriormente, procedemos a asignar ecuación. Asignamos ecuación, cota conocida, la pendiente, la cota menor y la distancia proyectada. Son todos los valores que intervienen. Damos un punto de datos en la ventana, reiniciamos y nos sale el valor correspondiente. La distancia proyectada, como vemos, es 19,3346. En consecuencia, si queremos situar ese punto de cota 8, ¿qué tendríamos que hacer? Pues trazar paralelo desde el punto de cota menor, que es el que hemos tomado como referencia, una distancia que sería en este caso 19,334638. Tocaríamos este trazo y este valor, este punto que tenemos aquí, correspondería al punto de cota 8. Como observamos, entonces estas ecuaciones ya nos permite ya resolver con estas tres ventanas todos los aspectos más frecuentes que tenemos de determinación en sistema acotado, es decir, todos los datos relativos a una recta de las cuales conozcamos sus puntos, la cota de un punto de proyección conocida, en este caso sería este punto de cota 8,39, y el situar un punto del cual no conocemos la proyección, pero sí queremos hallar donde sí conocemos la cota. Finalmente, otro problema que podemos tener es el caso de que nos digan queremos trazar por un punto de cota conocida de la recta un plano que sea perpendicular a la recta. En este caso tenemos que recordar que cuando un plano es perpendicular a una recta, la proyección de su recta de máxima pendiente es paralela a la proyección de la recta. Los sentidos de crecimiento de cota son opuestos uno respecto del otro y la relación de los módulos es inversa entre sí. En consecuencia, si nosotros queremos que pase por un punto de cota 8 de la recta ese plano perpendicular, existiría una recta horizontal del plano que pasase por ese punto de cota 8. En consecuencia, desde el punto de cota 8 vamos a trazar una perpendicular a la línea de máxima pendiente que hemos trazado aquí paralela a la proyección de la recta. Observemos que si el sentido de crecimiento de cota de la recta es este, el sentido de crecimiento de cota en el plano tendría que ser opuesto. Bien, vamos a calcular el módulo de este plano. Entonces, la expresión que colocaremos va a ser, por ejemplo, la variable, vamos a llamarle módulo del plano normal, tiene que ser igual al inverso del módulo del plano, del módulo de la recta. Esa es nuestra expresión. Y al igual que antes, podemos colocar, tenemos que colocar la correspondiente ventana de salida de datos. Vamos a ampliar la ventana de cálculo y vamos a copiar una de las ventanas que ya poseemos.
copiamos seleccionando una de las ventanas donde vamos a colocar nuestra salida de datos. Entonces ahí rotularemos la variable de salida, que sería módulo del plano normal a la recta. Asignaríamos ecuación, y al asignar ecuación tendríamos que seleccionar de un lado la expresión que disponemos, de otro el módulo de la recta y finalmente el módulo de salida. Tendríamos un punto de datos en la pantalla y reiniciaríamos. Ya tendríamos el valor del módulo del plano. Perdón, la expresión está errónea porque hay que colocar inverso. Voy a editar texto, y entonces voy a colocar la expresión 1 partido por el módulo del plano. Cuando hagamos una corrección, si ya hemos calculado, nos basta seleccionar la herramienta de evaluar forzados y tocar la ecuación, y se recalcula. El módulo del plano normal va a ser 0,28. En consecuencia, si queremos situar un punto de cota conocida, podríamos simplemente, para colocar el módulo del plano, podríamos coger y mover paralelo, o bien esa distancia, que en este caso 0,28 es muy reducida, 28, 65, 32 es muy reducida, o en el caso de que las distancias sean muy reducidas, se puede trabajar, en vez de situar la graduación de la recta de máxima pendiente con un módulo de 1 en 1, es frecuente que se trabajen con lo que se denominan pues módulos de trabajo. Entonces podríamos, el módulo de trabajo, si la equidistancia queremos que sea de 10 metros, el módulo de trabajo sería igual a la equidistancia, en este caso 10, multiplicado por el módulo. Vamos a colocar entonces una rotulación para este cálculo, que sería pues módulo de trabajo del plano normal igual a 10 por el módulo del plano normal hay que tener cuidado con la sintaxis de las ecuaciones, módulo del plano normal, porque si no, no interpretaría. Entonces, módulo de trabajo del plano normal, la salida siguiente, y entonces asignaríamos ecuación, de manera que tocaríamos la ecuación, tocaríamos la salida del módulo anterior, el módulo de trabajo, y saldría calculado que en este caso sería 2,86. Es un cálculo sencillo, pero bueno, si ya lo tenemos realizado, nos permite pues ir con mayor comodidad. Vamos a ampliar la ventana de salida de datos, vamos a copiar la ventana de salida de datos, copiaríamos para que sea más legible. Entonces, para situar el punto de cota 18, ya que la equidistancia ha sido 10, la equidistancia podíamos cambiarla, es decir, nosotros podíamos crear una fórmula en que colocamos equidistancia. En vez de colocar este 10 fijo, vamos a modificarlo en este sentido. Entonces, ponemos una equidistancia variable, vamos a llamarle equidistancia, igual en este caso a 10, pero es susceptible de variar. Rotularíamos, vamos a modificar entonces la ecuación anterior utilizando el editor,
y en vez de colocar 10 vamos a colocar equidistancia. Si hemos creado esta variación, tendremos que volver a programar estos valores y entonces asignaríamos ecuación tocando la ecuación y la equidistancia, el módulo del plano normal y el módulo final de salida. Como vemos, no varía el dato precisamente porque el valor es 10. Esto nos permite variar. Entonces, en este caso, lo que haríamos es, para hallar el punto de cota 18 con esta equidistancia, trazaríamos paralelo a una distancia de 2,8653 de la horizontal de cota 8, y entonces ya rotularíamos para que quedase el plano determinado mediante un punto que es de cota 8, que corresponde a este punto, y un punto de cota 18, que sería este. Con esto tenemos el plano normal, que, como observamos, el sentido de crecimiento de cota es invertido respecto al de la recta. Hay una cosa que debemos tener presente: nuestras ecuaciones son susceptibles de colocar variaciones. Es decir, imaginemos que yo quiero cambiar un valor. Es decir, yo, en vez de emplear la equidistancia, quiero que es 10, quiero colocar equidistancia 5, por ejemplo. Para cambiar un valor no es preciso que editemos, se podría hacer de dos maneras: editando, tocando después, es decir, yo puedo editar este texto, después puedo darle a evaluar forzados y cambiaría la ecuación. O bien hay la opción de modificar valor, que tenemos aquí. La última herramienta de paramétrico, si se despliega, hay modificar valor. Entonces nos basta tocar la variable. Observemos que al tocar la variable aparece aquí la variable en la ventana. Aquí colocamos 5, damos un punto de datos en la pantalla y ya se ha modificado el valor. ¿Qué vamos a hacer ahora? Evaluar forzados, y debería cambiarse. No cambia porque al resolver forzados no lo ha cogido el valor. Bueno, podríamos probar control Z, a editar la ecuación. En este caso sería 5. Y daríamos resolver forzados. Nos está dando un error. Bien, cuando hay un error, lo más conveniente es cambiar la ecuación y volverla a escribir, porque a veces se contaminan las ecuaciones por una oscilación de tensión que hay en la red. Entonces vamos a colocar el módulo de trabajo. Trabajo plano normal igual al módulo del plano normal multiplicado por la equidistancia rotularíamos equidistancia, vamos a llamarle 10 en este caso, y rotularíamos ahora el valor de salida, que sería el módulo de trabajo. Asignamos ecuación,
seleccionando las variables, en este caso serían estas, tendríamos el módulo de trabajo. En este caso ahora se puede observar que se ha calculado. Es decir, nosotros aquí podemos colocar cualquier valor y se calcula el módulo de trabajo cambiando la equidistancia. Como observamos, el CAD paramétrico no ha venido mal que haya ocurrido esta singularidad, este error. Como se guardan automáticamente en el disco duro todas las modificaciones, si hay cualquier oscilación en la red por cualquier motivo que dé lugar a un salto en torno a un 10% de la tensión que haya en la red, al guardar al disco duro una ecuación o un parámetro se puede crear un error. Nosotros estábamos haciendo todo el protocolo de trabajo correcto para cambiar el valor, que era sencillamente teníamos una ecuación y sencillamente tocábamos el forzado, damos a cambiar valor, tocamos el forzado, nos aparecía el parámetro y ahí directamente podíamos colocar cualquier valor, 9, 10, lo que fuese, y al dar un punto de datos en la pantalla se recalculaba. Si no sucede esto haciéndolo todo normal, lo que hay que hacer es borrar la ecuación. Al borrar la ecuación se están borrando los vínculos y en consecuencia la programación errónea que se había producido como consecuencia de una oscilación de tensión en la red, y se resuelve el problema, ya que estas ecuaciones las tenemos de esta forma guardadas para siempre. Con esto tenemos todo lo relativo a trabajar y programar fórmulas para obtener datos de una recta, situar un punto de una recta o bien trazar un plano normal a la recta.